días. Hoy día vamos a charlar de la cirugía de epilepsia con doctora Andrade. Doctora Andrade, para un momento lo puedes hablar con las familias y decirnos qué haces en el mundo de cirugía de epilepsia. Claro que sí, Mónica, muchas gracias. Mi rol en cirugía de epilepsia ha sido bastante largo. Yo actualmente estoy trabajando en el Hospital Infantil de London Health Science Centers en London, provincia de Ontario, en Canadá. Y soy la directora del programa de epilepsia pediátrica en London, Ontario. Y somos uno de los dos únicos centros de excelencia para cirugía de epilepsia en niños en la provincia de Ontario, designada por el Ministerio de Salud de la provincia. Muchas gracias por la invitación. Sí, muchas gracias por estar aquí. Mi español no es perfecto, voy a tratar lo más que puedo, hablar más bien. Y primero vamos a dar gracias a nuestro patrocinador corporativo, que es Livanova, que hace el VNS para epilepsia. Ok, a ver, ¿por qué no quiere mover? Ahí. Ok, vamos a hablar de cuándo consideramos la cirugía para epilepsia. ¿Cuándo los padres deben estar pues preguntando al neurólogo para ver si la cirugía, quién sabe, es algo que tienen que pensar? Sí, claro, y hay 4 puntos principales que tenemos que tomar en cuenta cuando un pequeñito es candidato a cirugía de epilepsia. ¿Cuándo es? ¿Cuándo no es? Los niños que tienen epilepsia, cuando las convulsiones no responden a los medicamentos apropiados, el médico tratante debe mandar a ese chiquito a un neurólogo que tenga experiencia en cirugía de epilepsia. Número 2, cuando el pequeñito sea diagnosticado con alguna condición neurológica que le produzca una gran posibilidad de ser resistente a los medicamentos. Estas condiciones usualmente son diagnosticadas basadas en la historia, obviamente, del niño, tipo de crisis, pero también en los estudios de imagen como la resonancia magnética y el electroencefalograma. Número 3, cuando existe un diagnóstico de una encefalopatía epiléptica. ¿Qué es una encefalopatía epiléptica? Es una epilepsia que afecta a los pequeñitos y puede afectar desde edades muy tempranas en recién nacidos o lactantes, y que es caracterizada por una epilepsia que afecta el neurodesarrollo significativamente y que se presenta con cierto tipo de crisis epilépticas. Y número 4, y finalmente, esto es importante, considerar la calidad de vida de los niños y de las familias cuando los efectos secundarios de múltiples medicamentos están afectando. Y eso inclusive cuando las convulsiones hayan respondido, pero si los efectos adversos afectan la calidad de vida, es importante buscar otras opciones de terapia, y la cirugía de epilepsia puede ser una terapia muy apropiada en estos casos. Ok, podemos hablar de cada categoría porque son muchos, ¿no? Y un poquito difícil entender. Primero, Claro. la categoría 1, que es, o uno, las convulsiones son resistentes a los medicamentos. ¿Qué quiere decir eso? La Liga Internacional para la Epilepsia han estado investigando, y con muchos de los expertos en epilepsia se ha visto que cuando un paciente diagnosticado con epilepsia, de la edad que sea, no responde a 2 medicamentos que hayan sido bien elegidos y que se les haya dado una duración apropiada de tratamiento, y las convulsiones siguen apareciendo o las crisis epilépticas siguen apareciendo, este paciente es considerado fármaco resistente, y es una posibilidad. La definición incluye ciertas palabras claves que nosotros los neurólogos y epileptólogos usamos para diagnosticar a un paciente que es fármaco resistente. Okay. Una es que el medicamento sea bien tolerado. Eso quiere decir que el medicamento no esté causando efectos adversos significativos y se tenga que suspender por esa razón. A mi hijo una vez, una de las medicaciones le dio como, no sé cómo se dice en español, un rash.
en Ujú. todo el cuerpo. Eso quiere decir que no estaba tolerado, ¿verdad? Exactamente. Esa es una de las situaciones en las que no es tolerado. Una muy común, por ejemplo, que yo encuentro con mis pacientes es cuando les receto Keppra y tienen efectos del comportamiento muy severos, que los Mm, papás me llaman por teléfono y me dicen, doctor Andrade, podemos cambiar este medicamento porque el comportamiento de mi niño es totalmente agresivo, inaceptable y estamos muy preocupados por eso. Se suspende el medicamento y en ese momento el medicamento es considerado no tolerado. entiendo, ok. La definición también usa que sea un medicamento que sea apropiado para el tipo de crisis o el tipo de epilepsia que el niño tiene. Mm, Por ejemplo, si elegimos un medicamento que es especial para los espasmos epilépticos como la vigabatrina en un niño que tenga espasmos epilépticos y síndrome de West. Ese es un medicamento que es bien elegido para ese tipo de epilepsia. Pero, por ejemplo, si le damos a ese mismo pequeñito con espasmos infantiles el Keppra o la carbamazepina o el Dilantin, ese medicamento no es adecuado para ese tipo de epilepsia. Entonces, eso también tiene efecto en la definición. ah, no es uno de los dos medicamentos porque no estaban elegidos correctamente. Ok. Exactamente. Y eso sucede muy comúnmente en la comunidad, cuando no sabemos o no tenemos una buena historia, cuando no tenemos videos para ver qué tipo de crisis los niños tienen. Y a veces el neurólogo o el médico tratante tiene que escoger cualquier medicamento. Mm, Eh, pero ya cuando se entiende mejor la epilepsia, cuando tenemos más evidencia de qué tipo de epilepsia tiene el niño, se puede tener un medicamento que es realmente adecuado para ese tipo de crisis que el pequeño tiene. ok. Ok. ¿Y libertad de convulsiones sostenidas? ¿Qué quiere decir eso? Sí, libertad de convulsiones sostenidas también fue determinado por la nueva definición de la Liga Internacional contra la Epilepsia y habla de que tiene que ser, las crisis tienen que ser sostenidas por un periodo igual o mayor, 3 veces mayor a lo que el niño haya tenido como su mayor número de estar libre de crisis antes del diagnóstico de la epilepsia. Mm. Yo conozco muchos padres que dicen, oh, si mi hijo está controlado por la medicina, solo le da 5 crisis por mes. ¿Eso ser controlado? No, control de crisis tiene que ver con todas las crisis que el paciente tiene. Mm, También nos llegan acá a nosotros muchos pacientes, como tú dices, que nada más le da una convulsión cada 6 meses. Eso no es control de crisis. mm. Número uno, vamos a utilizar esta regla de 3 que ha sido determinada para determinar cuando un niño realmente está controlado con sus medicamentos. Número uno, sin crisis y sin convulsiones. Eso incluye auras, eso Mm. incluye convulsiones febriles, Ah, ¿ok? interesante. Si le da una fiebre y le da un crisis, ya no estás controlado. O si el niño dice, ay, me va a principiar un crisis, pero no principia, también eso es no controlado. Quiere decir que verdaderamente cuando están en la medicina no deben estar teniendo crisis, ¿no? Ni, Eso es correcto. Cuando sí. está tomando medicina no deben tener crisis y obviamente entra dentro de esta definición que si las convulsiones son causadas porque a los papás se les olvidó darle la medicina al niño o el adolescente se le olvidó tomar su medicina, en ese momento no podemos realmente correlacionar el efecto de la medicina con el control de crisis. Y no está en esta definición. Si se Exacto. olvidan, ya. Ok, entender. La regla de 3 dice que no debes tener crisis. Sí, muy fuerte la regla, ¿no? Porque Es creo muy, que la gente piensa que, ay, el niño solamente está teniendo unos crisis aquí y allá que no la está molestando, pero la verdad es, los crisis son bien peligrosos, ¿no? Se pueden morir. Ah, claro que sí. Una es que las convulsiones no controladas y las tónico-clónicas generalizadas se sí, asocian con muerte súbita en epilepsia, lo que llamamos SUDEP por sí. sus siglas en inglés.
inclusive pacientes que tengan una convulsión al año están en mayor riesgo de SUDEP. Y en niños, por supuesto, las auras y las convulsiones no motoras, aunque no se asocian tan cercanamente al SUDEP, afectan significativamente el desarrollo del niño. Sí, Entonces, en el niño hay que realmente tener mucha regla en cuando definimos control de crisis por medicamentos. ¿Okay? sí, muy peligroso. Ok, ahora vamos a hablar de la condición segunda o la situación segunda, que es si tienes un niño con condiciones conocidas ser resistentes a los medicamentos. ¿Qué quiere decir eso? Sí, después de muchos años, la Liga Internacional contra la Epilepsia y todos los que tenemos, que somos expertos en epilepsias infantiles, hemos hecho estudios científicos y hemos publicado muchos artículos en revistas científicas en los que hemos identificado ciertas condiciones que ponen en riesgo al niño de tener una epilepsia que sea resistente a los medicamentos y por lo tanto ese niño debe ser evaluado para cirugía de epilepsia. ¿Cuáles son estas? La más común que encontramos, yo creo que esto es en todos los centros pediátricos que hacen cirugía de epilepsia, lo que llamamos una displasia cortical, Mm, eh, que es un tipo de malformación de la corteza o de la parte externa del cerebro que típicamente suceden cuando el niño está en el vientre materno todavía. Y lo que sucede es que ciertas células del bebé, de su cerebrito, no se desarrollan adecuadamente. Y se quedan ahí en una área causando mucha electricidad, mucha electricidad que mm. causa crisis. Es lo que yo siempre les explico a mis pacientes, es que esas abnormalidades no crecen, no son tumores, pero causan de esas crisis que son muy resistentes a los medicamentos. Existe una nueva publicación de mis colegas en Washington, D.C. y de la presidenta de la Liga Internacional contra la Epilepsia, en los cuales han visto que niños que son diagnosticados con displasia cortical, que se ve eso en la resonancia magnética, tienen casi un 90% de posibilidades de evolucionar a la resistencia con los fármacos. Ah, quiere decir que si tienes un niño con eso, debes estar principiando de hablar de cirugía Cirugía de sin fallar dos medicaciones. Yo creo que dice que cuando fallan uno ya es tiempo o más temprano, quién sabe, ¿no? Que debes por lo menos principiar a hablar de la cirugía. Por supuesto. Ya. Cuando se diagnostica una displasia cortical, la opción quirúrgica debe irse a la solución principal para ese problema y Ujú. el niño merece que se mande a un hospital o a un grupo de neurólogos, pediatras, epileptólogos que tengan y estén familiarizados con el procedimiento previo para hacer cirugía de epilepsia y estudiar a estos pacientes. Existen otro tipo de malformaciones cerebrales como la polimicrogiria, etcétera, la hemimegalencefalia, que los vemos menos frecuentemente, pero son igualmente con ese alto grado de resistencia a los fármacos. Y la realidad es que nosotros tenemos pacientes con este tipo de lesiones y la cirugía hace una diferencia Oh, muy significativa de controlar, curar la epilepsia completamente en estos pequeñitos, quitar medicamentos o por lo menos reducirlos significativamente y eso tiene una implicación en la calidad de vida que es invaluable para las familias. Entonces, cuando se encuentren con este tipo de diagnósticos, es bien importante hablar con su médico y pedir que empezar a hablar de la opción de cirugía de epilepsia y cómo se evalúa al niño para ver si es candidato para este tipo de terapia. sí, tenemos otro vídeo de qué es, cuando dicen cirugía de epilepsia, qué son las cirugías. Hay muchas, ¿no? Claro, A mi hijo nació con hemimegalencefalia y pues el crisis principió como de 30 horas de vida y a los 3 meses le tenían que hacer hemisferectomía, sacar un lado del cerebro.
Pero hay otras cirugías para estas condiciones, ¿no? Pueden sacar solamente el pedacito de cortical displasia que está causando la problema. Y los padres deben, después de ver este vídeo, ver ese vídeo de cuando hablamos de la cirugía exactamente que estamos hablando, porque estos niños, muchos, la mayoría cambian mucho positivamente después de parar la cirugía y dar el otro lado del cerebro o el resto del cerebro la chance de desayorar sin sin la pues, epilepsia. si la epilepsia es como un tormento, ¿no? En el cerebro. Exacto. Y una cosa que mencionas, Mónica, que es bien importante, es que cuando investigamos a un niño para cirugía de epilepsia, la investigación es bien personalizada. Tenemos ciertos procedimientos y tenemos procedimientos de diferentes tipos de cirugía para los niños. Y obviamente con el paso de los años se ha desarrollado la tecnología para hacer cirugías y al momento, por ejemplo, en muchos centros en Estados Unidos, y centros aquí en Canadá hacemos cirugías mínimamente invasivas con estéreo electroencefalograma, donde solamente se quema una partecita, una pequeña parte del área sin necesidad de abrir el cráneo. Es muy importante que las familias vean todas estas opciones, porque obviamente decir cirugía neurológica siempre espanta a los padres y Sí. nosotros tenemos muchos mecanismos para que entiendan que no es la cirugía que ven en los adultos cuando llegan a urgencias o cosas de este estilo, sino que es algo muy planeado, muy personalizado y hay muchas opciones que pueden ser cirugías en las cuales el paciente llega, se le hace la cirugía y pueden estar en su casa los 2, 3 días. Oye, a mi amiga, después de 3 días, la niña regresó a la escuela. Exacto. Tener láser, ¿se Sí, dice? sí, Ya, ya, sí, ya. cirugías por láser o cirugías por ablación de radiofrecuencias, hay varios tipos de procedimientos. Sí. Pues, ok, vamos a hablar ay, siempre me pasa esto. El otra categoría que es otra categoría encefalopatía epiléptica. ¿Qué son estas condiciones? Siempre les explico a mis familias que cuando un niño tiene este tipo de síndromes están en el espectro más severo de las epilepsias infantiles. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen múltiples crisis de diferentes tipos, que pueden ser crisis tónicas, espasmos infantiles y de este tipo de cosas. Tienen un electroencefalograma muy anormal, que eso quiere decir que la electricidad en estos pequeñitos, su cerebro está constantemente mandando señales epilépticas. Cuando existe la palabra síndrome antes de la condición, eso quiere decir que las causas del síndrome pueden ser variadas, ¿no? Podemos ver niños, por ejemplo, con espasmos infantiles que tengan una displasia cortical y en estos casos ese tipo de cirugía puede ser la solución. Pero también podemos tener un síndrome de Dravet, que por ejemplo, la epilepsia es genética. Eso quiere decir que no existe realmente un área específica, sino que todas las células del cerebro están programadas para causar crisis. Y en esos niños, aunque no se les podemos realmente quitar una partecita para curar la epilepsia, existen otras opciones. Y otra área en cirugía de epilepsia que está haciendo mucho, está creciendo mucho y hay mucha investigación acerca de esto es la neuromodulación. Y la neuromodulación incluye básicamente para niños dos tipos de neuromodulación. Lo que es la estimulación del nervio vagal, que es un pequeño aparatito, una batería que se pone o se inserta debajo de la piel en la parte izquierda del tórax del pequeño y tiene un par de electrodos que se conectan al nervio vago, que es un nervio que va a través del cuello, y esto causa estimulaciones que actúan como si fueran la medicina. O sea, que tienen esta estimulación, ayuda a controlar las crisis. Y estos estimuladores tienen funciones, por ejemplo, que les explico a mis pacientes que ayudan cuando la crisis está sucediendo, actúan más o menos como la medicina de rescate, por ejemplo, el imán que les dan para parar la convulsión si es muy larga, o inclusive el mismo aparatito reconoce convulsiones
porque la frecuencia cardíaca del niño se pone muy alta y manda una estimulación extra que es más fuerte para acabar con la crisis. Este es el estimulador del nervio vago. También tenemos un estimulador que es un estimulador cerebral profundo. Ese estimulador va a estimular áreas del cerebro que son más profundas, como el núcleo del tálamo, Sí, y los estamos utilizando y tienen muy buenos resultados en pequeñitos con síndrome de Lennox-Gastaut, que ya fallaron al estimulador, que siguen teniendo convulsiones, a veces incluyendo con el estimulador vagal, y a veces los dos métodos de neuroestimulación ayudan. Entonces, de nuevo, estos pequeñitos también tienen opciones. Y una de las cosas que mencionamos desde el principio, Mónica, es prevenir la polifarmacia, que también no sí. solo los niños tienen afección de la calidad de vida por las crisis, pero también por la cantidad de medicinas que toman. Sí, sí, pueden. Me recuerdo a mi hijo una vez, porque la primera cirugía para él no era, regresaron los crisis, para él era muy difícil, el cerebro estaba tan mal formado y en ese tiempo le dieron una medicación que pues controló la crisis, pero él estaba ni podía comer, ni no estaba alerta, le estaba saliendo pues la babita, ¿no? Pero día y noche, eso no es una vida. Estar Claro. así, estás sin crisis, pero estás ya como las drogas de la calle, ¿no? Exacto. Diferente. Mm. Yo dije, no, esto no puede ser para toda la vida, no aguanto, no aguanto. Um, Bien difícil la vida con epilepsia, bien difícil las decisiones que tienen que hacer los padres, pero aquí estamos, ¿no? Exacto, y la verdad es que gracias a fundaciones como la tuya, esto hace una diferencia increíble en crear conciencia y en darle a las familias la información que necesitan para ir con sus médicos y pedir este tipo de terapias o hablar de este tipo de terapias. Y por lo menos hablar, por lo menos principiar la conversación es que yo siempre digo a los padres, no estás decidiendo que vas a tener la cirugía, no has decidido, vas a decidir si puede ser algo que puede tener el hijo. Uh, Habla con el cirujano, habla con los doctores. Debes tener todos los tests primero. Tenemos otro vídeo de todos los tests que van a hacer al niño antes que decidan si pueden tener cuál cirugía. Hay tantos. Hablar, principiar la conversación es bien fácil. Y hablando un poquito más de medicamentos, el categoría 4 es, sí, los crisis están controlados por la medicación, pero los medicamentos, pero los efectos son difíciles, ¿no? La cognición, comportamiento, función motora, emociones, todas estas cosas pueden ser afectados de los medicamentos, ¿sí? Claro, una cosa que les digo a mis pacientes todo el tiempo es que mi meta con cualquier terapia para la epilepsia es que el niño tenga una calidad de vida buena y la familia también, y que pueda tener acceso a todas las actividades que un niño o niña de su edad quiera tener. Y como mencionabas en tus anécdotas personales y en tu experiencia personal, Mónica, que es bien valiosa, ¿no? Uno de mis pacientes con esclerosis tuberosa, este, cuando llegó con nosotros estaba con 5 medicinas, de Uy. las cuales 2 eran altamente sedativas y a muy altas dosis. Mm. Um, este chico apenas funcionaba, como tú dices, sentado, mirando, babeando todo el tiempo, como un zombie, ¿no? Sí, Y sí. además, y además de eso, él sí seguía teniendo crisis, pero inclusive con sus ciertos controles que a veces tenía de crisis, la calidad de vida era muy mala. A este pequeñito le hicimos cirugía de epilepsia, le quitamos las crisis por completo y ahora él vive libre de crisis, sin medicamentos, juega fútbol americano, que es su Mm. pasión, y ya le hicimos la transición a adultos y le cambiamos la vida. Eh, Cambia la vida. Este tipo de terapias realmente le cambian la vida no solo al pequeño, pero a la familia. Sí. Entonces es importante ver todos los aspectos en este tipo de epilepsias y dar el apoyo para que podamos elegir realmente el tratamiento y los pacientes tengan acceso al tratamiento que es más adecuado para su condición.
Muchísimas gracias a usted por hablar con nuestras familias. Yo sé que estás muy ocupada a darnos tiempo para explicar todo muy difícil de entender y creo que las familias van a salir de este vídeo entendiendo un poquito más qué deben hacer y también tenemos otros doctores que les van a ayudar. Gracias, doctor Andrade. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Mónica, y felicidades por todo este gran trabajo. Para mí es un honor trabajar contigo y con tu fundación, porque están Gracias. haciendo una gran diferencia. Realmente Muchísimas lo gracias. aprecio. We're all in this together. Todos estamos juntos en la batalla contra la epilepsia, ¿no? Claro que sí. Sí. Ok. Gracias a ti por la invitación. Sí, gracias.